Bueno, como podéis ver, proceso muy manual. Estamos con las llantas y quería, bueno, que veáis lo que hemos hecho. Hemos hecho un chorreo de arena también en todas las llantas, porque bueno, había de 2 a 3 capas de pintura ya reparadas. Entonces hemos partido de la base. Ahora tenemos una base pintada con polvo en horno a 250 grados, y ahora lo que estoy haciendo, porque el acabado final lo vamos a hacer líquido, lo vamos a hacer a pistola, que es ese acabado fenomenal, liso. Pero ¿qué pasa? La diferencia, y me gusta explicarlo, ¿no? Porque no sé si podéis apreciar, aquí lo que estoy haciendo ahora es quitar lo que se llama piel de naranja. Todo esto de aquí ya está totalmente liso, pero si os podéis fijar, aquí se hace como unos pequeños destellos mates y otros brillantes. Eso se llama piel de naranja, la cual ahora con los dedos bien firmes lo que vamos haciendo es eliminar toda esta piel de naranja, para que cuando asentemos con la pintura encima y luego el barniz no nos copie ninguna forma. Así que realmente lo que nos tiene que copiar es una superficie totalmente lisa. Y ahora, pues bueno, como os he estado enseñando, estamos lijando todas las llantas a mano. Es un proceso muy manual, de mucho tiempo, muchos rincones los cuales están brillantes y tienes que matizar para que esa pintura tenga ese agarre. Y nada, seguimos. Mañana por la mañana ya procedemos a pintar. Hemos reparado un par de cosas que tenía en los laterales, de hecho lo estuvimos rebajando, y ya está. Tenemos ahora todo lo que son los aros exteriores totalmente lisos, perfectos, y nada, a seguir, que esto, como decimos aquí, hay jugo de muñeca. Hey, if you have arrived here, please give us a like and subscribe. Bye.
Buenos días, hola a todos y feliz año. Hoy estamos a día 2 de enero, continuamos con el coche de Aleix. Bueno, hemos ido haciendo cosas, ya tenemos las llantas hechas, que seguramente ya lo veréis en el vídeo, y ahora procedemos a pintar el parachoques trasero, porque al tener la placa andorrana queda más pequeña que la placa de donde provenía el coche, y como veis anteriormente pues hicieron un montón de agujeros, los cuales pues ahora tenemos que sanear y tapar porque el parachoques es de fibra. Entonces vamos a usar una masilla especial de fibra que lleva fibra de 6 milímetros y bueno, ya lo veréis que queda totalmente como nuevo. Vamos a sanear esta parte, vamos a ver si hay algún tipo de crack, de rotura en algún sitio, que de hecho tenemos una rotura interna ya que hay una tuerca que estaba rota. Vamos a repararla y no hay ningún problema. Me lo llevo y continuamos con el proceso. Bueno, bajamos de Alcala Technology a la sección de pintura y reparación. Ahí vamos. Pues ya tenemos parachoques a punto. Vamos por sacar la placa que está enganchada con, no lo voy a decir en cámara, pero para sacarla verás y empezamos. Esto es Sí, todo, claro. no, todo. O sea, Esto está bien. exacto, aquí vamos a rebajar un poco. Hay que hacer un agujero con un avellanado, ¿vale? Tanto dentro como fuera, y vamos a poner la masilla dentro y fuera para que case, ¿vale? O sea, salga por un lado y por el otro, vale, y case. Fibra, ¿no? ¿Vale? De fibra. Sí, sí. Sí. Sí, ¿vale? Es la masilla especial que tenemos de Roberlo y ya está, ¿vale? Vamos a quitar la máquina. Ahí hay que sacar, sí, sí. Pasa que está enganchada, ya verás. Bueno, con cable. Sí, hay que sacarlo con el cable, sí. ¿Vale? Una vez pintado vamos a hacer el detalle en negro, repasamos lo que veamos, ¿vale? Que hay algunos que están un poco agrietados, pero bueno, aquí hay que meter la máquina ¿vale? De rotativa y ya está. ¿Vale? Vale. Solo para subir ese coche, ¿no? Sí. Bueno, el parachoques y luego tenemos la aleta, que creo que no hará falta pintarla, porque tiene un golpe en la parte inferior. Ahora luego nos lo miramos. Pasado. Sí. ¿Vale? Pero es chapa. Sí. Venga.